Hola mis queridas amigas, mi nombre es Rosa y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Golpeé la puerta con la misma impaciencia con la que, de niña, golpeaba la mesa para que me sirvieran más pan con manteca. No había esperado encontrarme con caras extrañas. La cocina olía a café frío y a algo a mitad entre el perfume barato y el desinfectante. La colcha que siempre había cosido mi abuela, esa que tenía retazos de camisetas y un bolsillo escondido, estaba doblada sobre el respaldo de la silla. Pero ya no era la mía. La tela tenía un brillo nuevo, como si alguien quisiera mostrar que todo había cambiado en la casa en la que crecí. Me miraron con esa mezcla de sorpresa y desprecio que conocen las mujeres que han sentido que su propio lugar se les escapa entre los dedos. «¿Qué hace usted aquí, doña Rosa?», dijo la joven, la que mi hijo llamaba novia, con una voz que quería sonar respetuosa, pero que sonaba a desafío. Mi corazón dio un vuelco cuando alcé la mano y noté que mi anillo había desaparecido. No era un anillo cualquiera. Era el anillo que mi abuela me dejó la noche en que me dijo por primera vez que las mujeres en nuestra familia se cuidaban unas a otras con más que palabras. Era un anillo que había pasado por 4 generaciones, con una inscripción diminuta en su interior. «Para que nunca olvides de dónde vienes. 1204-1952». Lo guardaba en un frasco de vidrio, un mason jar con monedas y papeles arrugados, debajo de una tabla del mueble bajo la cocina, junto a las perlas viejas que pertenecieron a su abuela y a una carta doblada que yo apenas me atrevía a leer. El anillo y la carta eran mi pacto con la memoria. Abrí la puerta porque necesitaba recuperar esas cosas. No era por el valor del metal, no era por el dinero, sino porque, cuando los objetos que contienen memoria desaparecen, también desaparecen los pedazos de ti que quedan pegados a ellos. Me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia historia. Ella sonrió con la seguridad de quien tiene algo que esconder. Mi nieto no estaba en la casa. Dicen que se fue temprano al trabajo. Dicen. La joven que atendía la casa, la que todos ya conocen como la nuera, aunque no voy a hablar de matrimonios ni de rótulos aquí, tenía las uñas limpias, pintadas de un color claro, y las manos temblaban solo un poco. Había una factura en su mano, un trozo de papel doblado que parecía haber sido escrito para otra cosa. Recibo de la venta, 18 de junio de 2024, valor $3,200. Lo leyó con naturalidad, como quien anuncia el precio del pan. No me lo mostró, pero yo vi el número, $3,200, una cifra que, en nuestro pueblo, compra una pequeña promesa de futuro. Para ella era solo un número. Para mí era la medida de una traición. Mi mano buscó, sin pensarlo, el frasco de monedas debajo del mueble. Ahí estaban las perlas en una bolsita de tela, junto a la carta con la fecha. Sentí la rugosidad del vidrio contra mis dedos. Ese frasco había jugado el papel de confesionario en las noches largas, cuando yo guardaba monedas y pequeñas esperanzas para los atardeceres de invierno. Lo levanté, lo apreté contra mi cuerpo como si fuera una criatura, y noté por primera vez que había una mancha en la tapa, una pequeña mella que no estaba ahí la semana anterior. «¿Traes noticias, mamá?», preguntó una voz que vino desde la sala, una voz joven, dulce, pero con algo cortante detrás. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque todo mi cuerpo quería hablar y mi lengua sabía que las palabras pueden cortar donde el silencio abriga. Los ojos me ardían, no de ira, sino de un cansancio que viene de llevar la historia de una familia en el bolsillo, como cuando uno lleva fotografías amarillas y las mira para recordar los nombres. Me senté en la silla de siempre. Levanté la colcha y, sin pensar, saqué la carta. La cerradura de la casa dejó escapar un chirrido, y fue como si el tiempo mismo se detuviera. La carta tenía la letra de mi abuela. Aquella caligrafía angulosa, con la tinta corrida por lágrimas que no se secaron del todo.
La fecha, 12 de abril de 1952. Para mi nieta Rosa, empezaba en tinta violeta. Yo me llamaba Rosa porque mi abuela quería que su nombre viviera 2 veces, y allí, en el margen, había una línea que siempre me detuvo. Guarda esto en el frasco hasta que sepas qué hacer con tu corazón. ¿Qué corazón? El mío, el de ella, el de todas. Cada detalle era importante. La fecha, la caligrafía, el olor a tinta seca. El anillo había sido colocado en aquella carta una tarde de lluvia. Lo recordaba. El sonido de las gotas golpeando el techo, el olor a café, mis manos temblando mientras lo miraba. Era una promesa sin sello de boda, una promesa de fuerza entre mujeres. Mi abuela me lo entregó cuando me dijo que muchas veces la vida nos pediría sacrificios y que esos sacrificios debían llevarse con dignidad. Me dijo, no dejes que nadie transforme tus recuerdos en monedas. Esas palabras se habían pegado a mi piel. Ahora la moneda tenía nombre y firma. La traición tenía factura. No sabía cuándo exactamente lo habían vendido. Podía adivinar que era reciente. La factura era del 18 de junio de 2024 y alguien había tomado la decisión sin avisarme, sin hablar conmigo como si yo no fuera la heredera de aquel pedazo de memoria. No podía entender que alguien vendiera la mitad de la vida de una familia por dinero que se gasta rápido. Entré en la habitación donde guardaba los frascos. Había uno rotulado con una letra mía, para emergencias, Rosa. Dentro, además de monedas, había papeles doblados, recortes de periódicos con noticias de cuando mi hija nació, una fotografía de mi abuela con el delantal manchado de harina, y un sobre con una llave oxidada que no recordaba para qué servía. Saqué todo sin prisa, como si al tocar los objetos fuera a recuperar la respiración. Busqué el anillo en los lugares donde uno guarda lo que ama. El bolsillo escondido de la colcha, la caja de galletas vacía, debajo de la tapa del frasco. No estaba, y cuando la ausencia tiene nombre, duele distinto. El anillo no se fue de la casa. Lo habían sacado, lo habían vendido. ¿Quién lo hizo? Pregunté en voz baja mirando a la joven. ¿Quién vendió esto? Ella bajó la mirada, pero no me miró a los ojos. La factura estaba sobre la mesa, y en la punta del recibo se veía un sello, el nombre de la casa de empeño, y el remate. Bien, alhajas y piezas. Saqué la carta y la apreté contra mi pecho. Las perlas, que eran el consuelo de mis noches, estaban en su bolsita, intactas. El anillo no. Mis manos temblaron hasta que se me escapó un pedazo de memoria. La última vez que lo había visto, lo había dejado en el frasco con las monedas, porque así mi abuela me lo había pedido. Era un ritual. Antes de que yo me fuera al trabajo, lo guardaba en el frasco y le daba un beso al vidrio. Era una manera tonta, sí, pero era mi manera de seguir siendo fiel. Cerré los ojos y recordé a mi abuela en la cocina de azulejos azules, contándome historias de mujeres que escondían respuestas en los bolsillos de las colchas. Ella colocó el anillo en mi mano con una dignidad que me avergonzaba de mi propia fragilidad. «No necesitas nada que brille para ser fuerte», me dijo. «Pero lleva esto por si alguna vez te piden que renuncies a tu voz». Me pidió que lo guardara hasta que supieras qué hacer con tu corazón. Ella no mencionó nombres, ni esposos, ni bodas. Habló del corazón como si fuera una semilla que se riega con memoria. Ahora la semilla estaba en manos de alguien que la transformó en dinero. Sentí una rabia extraña, fría, que no buscaba destrozar, sino exponer. No quería gritar ni romper platos. Quería que los ojos de todos vieran lo que se había hecho con aquello que no pertenecía a nadie más que a las mujeres de nuestra familia. Ella dice que no sabía, oí decir a mi nieto desde la ventana. Dice que pensó que era un anillo viejo, sin valor. ¿Un anillo viejo? ¿Un anillo sin valor? Esa frase era una falta de respeto a la historia. Fue entonces cuando decidí que no iba a pelear con gritos, ni con golpes,
ni con amenazas. Las mujeres aprendemos a hacer justicia con cautela, con paciencia y con pequeños gestos que duelen más que cualquier insulto. Mi plan no era castigar con violencia. Mi plan era recordarles quiénes éramos. Recordé entonces algo que mi abuela me había susurrado una noche, mientras yo dormía con una vela al lado. Cuando te roben la manera de recordarte, querida, haz que recuerden lo que hicieron. La frase se quedó clavada en mi garganta como una espina dulce. ¿Cómo hacer que recordaran? Con la carta, con las perlas, con la llave oxidada que encontré en el frasco aquella mañana. Esa llave abría un cajón en la antigua casa de mi abuela. Una casa que llevaba años vacía, porque la ciudad decía que no había dinero para arreglarla. La llave, me dijo mi madre una vez, estaba asociada a un secreto que mi bisabuela dejó escrito en un cuaderno. Un secreto que, según dicen, podía cambiar la forma en que la gente veía la dignidad. Decidí que lo primero era buscar pruebas. En mi bolso tenía la libreta donde anotaba fechas importantes. La fecha de la carta, 12 de abril de 1952. La fecha del recibo, 18 de junio de 2024. Y la fecha en la que mi abuela me dejó una última nota que nunca entendí por completo, 27 de octubre de 1987. Anoté todo con mi letra temblorosa. Después dije en voz alta lo que iba a hacer, como si al decirlo la cosa ya tuviera forma. Voy a la casa de empeño, anuncié. Voy a ver esa factura y a recordarles que algunas cosas no se venden. Todos se quedaron quietos. Nadie me ayudó a levantarme. La chica cerró la puerta y puso un cerrojo con más fuerza de la que yo recordaba. Salí a la calle con la colcha doblada en el brazo, la bolsita de perlas en la mano y la carta apretada contra mi corazón. El sol pegaba como siempre a esas horas. El viento traía olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina donde mi madre compraba con prisa las mañanas de domingo. Caminé despacio, como hacen las mujeres que guardan heridas en pañuelos y memorias en frascos. El pueblo me miró salir con algo que ellos consideraban una abuela mayor, pero yo iba con la resolución de una mujer que sabe que el tiempo le ha dado una sola arma, la memoria. La casa de empeño olía a metal y a aceite. Detrás del vidrio, los objetos parecían tener otra vida, lámparas con polvo, relojes que no dan la hora correcta y en una esquina una caja con anillos. Me acerqué con paso firme. En el mostrador un hombre joven atendía, con una libreta y una calculadora. Le pedí ver el recibo. Miró la factura, buscó en su sistema y dijo: «Recibimos la pieza el 18 de junio. La compró María López. Pagamos $3,200 María López». Un nombre que sonaba común, como un panadero o una mujer que corta el pelo. Podía ser cualquiera, pero mi cabeza fue más rápida. Mi nuera se llama María. No dije nada de inmediato. Me limité a mirar la firma del empleado en el papel, a memorizar la caligrafía. ¿Tiene una copia de la identificación de quien la vendió?, pregunté, con la calma de la que no olvida nada. El joven se inclinó y con la destreza de quien ha visto demasiadas historias, sacó una fotocopia. La foto no me mostró demasiado, pero el nombre coincidía, María López. No era el mismo apellido que mi familia, pero en pueblos como el nuestro, la gente toma apellidos como si fueran pañuelos, cambiándolos sin pensar. Sostuve la copia en la mano y mi garganta se peinó con palabras que no dije. Sabía que para exponer una traición necesitaba más que una fotocopia. Necesitaba recordar por qué ese anillo era sagrado. Necesitaba que la gente entendiera que lo que habían vendido era memoria. Guardé la copia en mi bolsillo como quien guarda una pastilla amarga. Pensé en la llave oxidada del frasco, en la carta de 1952, en la promesa de que no dejaría que nadie convirtiera mis recuerdos en monedas. Caminé de regreso a mi casa con la factura y la fotocopia en el bolsillo, y con la imagen de la joven María en la cabeza, una imagen que no me decía si ella había actuado por ignorancia, por necesidad, o por otra cosa que todavía no alcanzaba a ver. Al llegar,
Mis manos recordaron los rituales, un beso al frasco, un roce a las perlas y el silencio respetuoso frente a la colcha. Mi plan empezaba a tomar forma. No la confrontaría con palabras vacías. No daría lugar a gritos. Prepararía una exposición, una manera de mostrar lo que se había hecho para que la comunidad viera claro. Y para eso necesitaba un aliado inesperado, el prometido de la joven. No porque quisiera hablar de amores ni alianzas, sino porque él trabaja en la oficina municipal y podía ayudar a rastrear el dinero. Si el dinero se movía por los cauces oficiales, la huella quedaría. Mi boca dijo su nombre en un suspiro. Voy a decirle al prometido que revise las cuentas. Alguien desde la cocina estornudó. El plan tenía un nombre. No dije más. Guardé la carta bajo la colcha y apreté las perlas contra mi palma. Recordé la voz de mi abuela. Recuerda, Rosa, la verdadera justicia tiene paciencia. Entonces, con la calma de quien se acuerda de una canción vieja, me puse el abrigo, abrí la puerta y salí nuevamente, con pasos que sonaban como puntadas en la alfombra de mi vida, y en la esquina de la calle, casi sin querer, vi algo que me congeló, la figura de mi nuera hablando con un hombre que no era mi nieto. Llevaban en la mano una bolsa de plástico con aire caliente. Ella sonrió sin verme. Él miró a su alrededor como si buscara un testigo. La bolsa se movía y dentro algo brilló con un destello que conocí al instante, porque la memoria no olvida la forma de las cosas que se han amado. Era el brillo de un metal que había conocido mi piel durante años. La bolsa se cerró. Ella levantó la vista. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Me quedé inmóvil donde estaba, con la bolsa de plástico todavía entre las manos, observando cómo el brillo en su interior me devolvía la memoria de tantos amaneceres. La nuera, María, me vio y fingió sorpresa, como si mi presencia fuera un accidente en su película. El hombre con ella era el prometido. Lo había visto en la plaza, entregando documentos, con manos de quien maneja papeles oficiales. Pensé en la oficina municipal donde mi nieto suele hacer trámites. Pensé en la paciencia que nos da la edad para planear la justicia con manos que no tiemblan. A pesar del temblor del cuerpo, di algunos pasos detrás de ellos, con la colcha en el brazo, la bolsita de perlas caliente contra mi piel. La bolsa de plástico hacía un ruido curioso, como si el anillo se limpiara de su propia memoria con cada roce. Cruzaron la calle hacia la feria de los martes, donde la gente compra verduras, ilusiones y a veces secretos a bajo precio. Me mezclé entre la gente, me acerqué al puesto donde vendían frutas y escuché la conversación sin que notaran mi presencia. Hablaban de un viaje, de un pago, de un apartamento en la ciudad. La palabra dinero flotaba entre ellos como humo. Mis manos buscaron la carta de mi abuela en mi bolso. La tenía doblada, con la esquina amarillenta y la tinta que parecía un latido. Recordé la frase: guarda esto en el frasco hasta que sepas qué hacer con tu corazón. ¿Qué haría yo con mi corazón si ahora alguien lo había cambiado por 3.200? ¿Qué haría una mujer que aprendió a coser dignidad con hilo grueso? Me acerqué al puesto de empeño al día siguiente con la calma de quien ya decidió su forma de hablar. Le pedí al joven la copia de la identidad utilizada para vender la pieza. En la foto, la mujer parecía distinta, un peinado diferente, una sonrisa forzada. El nombre decía María López. Guardé la fotocopia en la cartera y al mismo tiempo pensé en el patrón de los pueblos. Los nombres se repiten como las recetas de las abuelas, pero las historias detrás cambian. ¿Era mi María la misma mujer de la fotocopia? ¿O alguien había cambiado el nombre en una carpeta para que el mundo no viera la traición? Llamé al prometido sin anunciarme. Lo encontré en su oficina, rodeado de papeles, con la sonrisa fácil de quien aún cree que la vida puede dividirse en antes y después sin manchar la memoria. Le mostré la carta,
la llave oxidada, las perlas y la fotocopia del recibo. Sus manos, que manejaban sellos y permisos, se detuvieron. No dijo nada de inmediato. Los hombres a veces guardan el silencio esperando confirmar si la historia es un polvo o una piedra. «Enséñame eso», dijo al fin. «¿Dónde están los documentos originales?» Le conté de la casa de mi abuela, de la caja bajo la tabla, y le dije que había una llave en el frasco. Sus ojos se abrieron como si hubiera encontrado un cajón que había olvidado en la memoria de su propia madre. Prometió ayudarme. Le dije que no quería denuncias al viento. Quería que las cosas se hicieran con la claridad del sol en la mañana, que quemara la mentira con evidencia. Juntos fuimos a la vieja casa donde mi abuela guardó todo lo que amaba: la mesa con el tajo de la cuchilla, la silla de patas cojas, la colcha de retazos, las latas con especias que ya no olían a nada. La casa olía a polvo y a tiempo. La llave oxidada encajó en un cajón escondido debajo de las tablas del piso. Sentí el metal frío en mis dedos y pensé en la cadena de manos que había cuidado ese lugar. Empujé la madera y debajo había una cajita metálica con una etiqueta escrita a mano: «Para Rosa, 1204-1952». Abrí la caja con la respiración contenida. Dentro había papeles, una fotografía de mi abuela joven con un delantal y el pelo recogido, y algo que me hizo temblar: un documento con sello de notaría, amarillento, que decía en letra firme: «Declaración de custodia de bienes familiares». Anillo con inscripción: 1204-1952. Custodia, línea matriarcal. Elisipse. Documento detallaba que el anillo no debía ser vendido bajo ninguna circunstancia y que su posesión certificaba la continuidad de la custodia de los recuerdos y bienes nombrados en el anexo. Había firmas. Había una rúbrica que reconocía la intención de preservar aquello que no era solo joya, sino memoria. En la parte de abajo, con letra más pequeña, un apunte: «En caso de venta o pérdida, el heredero designado tiene derecho a recuperar la pieza mediante demostración documental y testigos». Mis dedos se pegaron al papel. El sello tenía la fecha del 12 de abril de 1952. Era la misma fecha que mi abuela había escrito en la carta. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño como un anillo tuviera una protección legal? ¿Y cómo era posible que alguien lo hubiera vendido como si fuera un llavero viejo? ¿Lo ves ahora?, susurré al hombre que me acompañaba. «No es solo una joya, es una prueba», él asintió. Su voz cambió de timbre. Ya no era un funcionario que maneja papeles, sino un hombre que empezaba a comprender que las vidas de las personas se sostienen con papeles y que los papeles también duelen. «Podemos solicitar la anulación de la venta», dijo él. «Si el documento está fechado y firmado, esto tiene peso. Pero el peso de la ley a veces llega lento». Esto lo sabía. Había aprendido que las cosas de corazón exigen más que la letra. Exigen testigos, memoria pública, la vergüenza necesaria para que la gente mire su propia sombra. Tenía que hacer que el pueblo viera la injusticia. No quería que mi nieto perdiera la casa por una venta hecha con la ligereza de quien no entiende el valor de los recuerdos. Decidimos entonces actuar con estrategia. Pedimos al joven del empeño que nos mostrara el expediente en detalle. Había una hoja con la descripción: anillo antiguo, inscripción interior ilegible. Esa línea me dolió como una bofetada. ¿Ilegible? Mi anillo tenía una inscripción clara: «Para que nunca olvides de dónde vienes. 1204-1952». Ver que lo describieran como ilegible era borrarme la historia de encima. Fui a casa a buscar testigos. Llamé a vecinas, a mujeres que habían conocido a mi abuela, a la señora del mercado, a la vieja maestra. Reunimos a 5 mujeres que recordaban la cena del 12 de abril de 1952, la entrega del anillo, la voz de mi abuela explicando que lo dejaba en custodia. Sus palabras eran como hilos que volvían a coser la historia. Todas recordaban, todas vieron. Con los testigos y el documento, fuimos al empeño. La gente nos miraba.
En el mostrador, María estaba de pie, con la cabeza cubierta por la capucha, como quien espera que la lluvia apague su vergüenza. La confrontación era inevitable, pero yo no quería el espectáculo de los gritos. Quería que el pueblo oyera la razón y que la vergüenza hiciera su trabajo. Le mostré la copia notariada, las firmas, la declaración que obligaba a quien vendiera la pieza a responder ante la comunidad. «Usted vendió esto», dije sin levantar la voz. «¿Cómo explica que alguien entregue en este local un anillo que es custodia de nuestra familia?» Ella me miró a los ojos por primera vez, y en su pupila vi el reflejo de la foto de mi abuela. No hubo disculpas. Hubo un silencio largo, profundo, de quienes han calculado mal el costo de un gesto. La joven del mostrador nos dijo que la identificación que presentaron correspondía a María López y que al aceptar la pieza el 18 de junio, se hizo una verificación rutinaria. Abrí la fotocopia y la puse sobre el mostrador. La firma coincidía, pero la letra de la firma se veía distinta, como si alguien la hubiera aprendido en un día. No me gustó esa sensación de aprendido. El hombre que me acompañaba pidió revisar el sistema del empeño. Con su llave de acceso encontró algo más, una foto del anillo, tomada el día de la recepción, y en la descripción del archivo se veía una nota manuscrita. Vendido por María L. Esa inicial nos dejaba claro que la trazabilidad existía, pero no la verdad. ¿Quién había firmado en lugar de mi nuera si ella no reconocía la letra? Ella empezó a decir que había prestado su identificación, que la necesitaban para un trámite, que no había entendido. Su voz se quebró en excusas y en el ruido de la gente que ya tomaba partido. Decidimos entonces una jugada que me pareció propia de las viejas, la verdad a la luz del mercado. Organicé con las vecinas una reunión en la plaza del pueblo para el día siguiente. Llamé a la radio local, una emisora pequeña donde la gente pone anuncios de cabras perdidas y cumpleaños, y pedí que anunciaran una charla sobre memoria y pertenencia a las 8 de la tarde. Las palabras suenan bonitas en papeles y peores cuando se usan para distraer, pero a la gente le gusta reunirse. Cuando el pueblo se junta, la memoria se hace tribunal. Esa noche la plaza estaba llena. El murmullo era como una colcha puesta en la gente, pesado y con historias. Puse la carta, la fotocopia del recibo, el documento notariado y las perlas sobre la mesa de madera. Encendí una lámpara y dejé que la luz temblara sobre los papeles. Hablé con claridad, con la voz que mi abuela me enseñó. No se grita, se explica, se pide que las cosas vuelvan a su sitio. Esto no es solo un anillo, dije. Es la prueba de que otras manos han cuidado de nosotras. Es la memoria inscrita en metal. No lo vendieron por ignorancia solamente. Lo vendieron por indiferencia. La gente asintió. Algunas mujeres se tocaron los pañuelos. Los hombres miraban con esa mezcla de curiosidad y culpa que se tiene cuando uno sabe que quizás favoreció a quien no debía. María estaba allí, sentada con la cabeza baja. El prometido, de pie, la miraba con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Vergüenza? ¿Complicidad? ¿Sorpresa por lo que se revelaba? Pedí al prometido, por quien era necesario pedir permiso en voz baja y por quien yo sentía, a ratos, una especie de afecto ambivalente, que escuchara. Le expliqué que las firmas y los documentos estaban en regla, que la ley podía ayudarnos a recuperar la pieza, pero que la ley también necesitaba que la verdad se viera. Le puse el documento notariado en la mano y le dije con voz pequeña: «Si usted no ayuda a que esto se aclare, se volverá en contra de su propia honestidad». Se puso pálido. Levantó la vista. Un murmullo cruzó la plaza. Y entonces pasó algo que no esperé. La radio, esa emisora que había avisado, comenzó a transmitir en vivo. La locutora, desde su cabina, me pidió que dijera lo que sentía. Tomé la carta, la sostuve en alto y leí en voz alta el párrafo donde mi abuela decía: «Guarda esto en el frasco hasta que sepas qué hacer con tu corazón». La frase sonó en la noche como una campana de cocina.
¿Sabe usted lo que significa vender un recuerdo? Pregunté mirando a María. No es la pérdida de un metal, es la pérdida de una historia que otras manos debían cuidar. Ella se levantó de golpe. Su cara se transformó. No era solo vergüenza. Era miedo. Alzó la voz. Dijo algo sobre necesidad, sobre dinero para un curso, sobre deudas que nadie conocía. La plaza se volvió un jurado que escucha y decide en un minuto. La gente que conocía a mi familia vino a decir que mi abuela siempre fue justa, que nos había enseñado a no transformar el recuerdo en bolsillo. En ese momento, el prometido tomó la mano de María y dijo algo que heló el aire. Yo no sabía que ese anillo era tan importante. Sus palabras eran una herida que me dolió en lo más profundo. ¿Cómo es que alguien podía vivir junto a una mujer y no conocer la historia que habitaba su casa? ¿Cómo es que una persona comprometida con alguien no sabía que un anillo era una custodia de memoria? Sus ojos buscaron entre la gente y no encontraron defensa. Entonces, de pronto, la radio dejó de transmitir. Se cortó la señal. Un silencio extenso se hizo presente, en el que solo se oían las moscas y las respiraciones. La sorpresa del corte de la emisora fue pequeña comparada con lo que sucedió después. Una vecina, doña Carmen, recordó una tarde en que mi abuela le habló de una caja en el banco. Una caja de seguridad que, según la historia, contenía el testimonio de la familia. Recordó que mi abuela dijo que si algún día el anillo se perdía, la caja serviría para probar su valor. Ese detalle era como encontrar una cerradura con su llave. Removida por la idea, fui al banco a la mañana siguiente con el documento notariado y la declaración de custodia en la mano. Pedí que nos llevaran a la caja de seguridad número 124, la misma que mi abuela había pagado con polvo y monedas. El oficial nos miró con curiosidad y, tras comprobar la documentación, nos condujo a la cámara fría donde guardan las cajas con tanto secreto. Introduje la llave que había encontrado en el frasco y con manos que olían a tierra y té, abrí la caja. Dentro había una bolsa de cuero y, dentro de la bolsa, una placa de metal con el mismo diseño que el anillo. Había también un sobre con la caligrafía de mi abuela que decía: «Para la mujer que conserve la memoria, prueba de custodia». Al abrir el sobre, encontramos la copia del documento original, la fotografía de la entrega del anillo y, más importante aún, un certificado fechado en el que la notaría explicaba que el anillo era la prueba física mencionada en el acta de custodia. Es decir, la notaría consideraba el anillo como elemento de prueba para la continuidad de la herencia cultural de la familia. Mi pecho se contrajo. Teníamos lo que necesitábamos para reclamar la pieza. Teníamos la caja, el documento, las fotos y los testigos. Con todo eso, la ley podía mover. Miré al prometido que me acompañaba, y en sus ojos vi el lente que ya no permite ocultar. Le hablé con voz firme. Hoy vamos a recuperar lo que devolvió la memoria. Sus manos temblaron levemente al tomar mi mano. Me aseguró que podría rastrear el pago, el recibo y la cuenta donde fueron a parar los $3,200. Podía, dijo, iniciar los trámites para anular la venta por haber sido realizada sobre un bien que estaba bajo declaración de custodia. Sonaba a victoria, pero las victorias siempre llevan un precio: la exposición pública. Yo la acepté. Convocamos otra vez a la plaza. Esta vez llevamos con nosotros la documentación, el acta notarial, las fotos y el certificado del banco. María estaba allí, más pálida. El prometido la miraba con una mezcla de amor confundido y responsabilidad. Le pedí que saliera al centro, que dijera la verdad. La presión de la plaza era la justicia de la memoria. Díganos por qué lo vendió, dije. Díganos por qué cambió la memoria por dinero. Ella balbuceó. Entre sus excusas apareció una nueva verdad. Había usado ese dinero para pagar el primer mes de alquiler de un lugar fuera del pueblo, un lugar que, confesó,
Iba a compartir con alguien con quien planeaba irse. La plaza se enmudeció. Un murmullo quedó suspendido. La traición, cuando se hace pública, es un frío que todo lo cubre. Entonces, cuando creí que lo peor ya había llegado, el prometido dio un paso adelante con el rostro pálido, y su voz, esa voz que había sonado vacía la noche anterior cuando dijo «no sabía», se volvió un instrumento de decisión. «He rastreado la cuenta», dijo. «El depósito hecho por la casa de empeño fue retirado por otra persona». La plaza contuvo la respiración. «Y hay una grabación», añadió. «Una grabación del día en que recibieron la pieza, con la voz de quien la vendió. Pero el nombre que aparece en la ficha digital no es el de María López». Un murmullo se transformó en ruido. Las cabezas se volvieron. María se llevó las manos al rostro. Yo sentí cómo las palabras formaban una red que se cerraba. ¿Quién había usado su nombre? ¿Quién había reemplazado la identidad? Si la firma en la fotocopia elegida por la casa de empeño no pertenecía a ella, entonces había una segunda traición, la suplantación. Si no es ella, dije, entonces hay alguien que intentó sacar provecho de la venta. El prometido hizo una pausa, sacó su teléfono y puso un audio. Era la grabación del empeño, y en la voz que se escuchaba, clara como un disparo, se oía: «Tengo aquí un anillo con inscripción, lo vendo en $3,200. Pero después de esa frase, alguien más hablaba, otra voz que decía el nombre de la persona que retiró el dinero. La plaza quedó fría. La voz en el audio pronunció un apellido que yo no esperaba y que, al llegar a mis oídos, me sacudió. Hasta la médula. Un apellido que pertenecía a alguien muy cercano. Alguien cuya cercanía dolía porque no imaginaba que la mano que mecía la cuna también podía meter la mano en el frasco. La noche se cerró en torno a esa palabra. La verdad tenía un rostro conocido. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando dije en la plaza que la verdad tenía un rostro conocido, muchas bocas se cerraron como puertas al anochecer. El apellido que sonó en la grabación fue una cuchillada que atravesó las paredes de mi memoria. Era el apellido de alguien que había sido, durante años, buen consejero en la oficina municipal, alguien que venía a nuestra casa a pedir un café y que, sin darnos cuenta, se había posado en las conversaciones de la casa como un amigo más. No diré su nombre porque las piedras que lanzamos vuelan lejos, y yo prefiero la forma en que el silencio convierte la vergüenza en enseñanza. Pero lo cierto es que aquel apellido me heló la sangre. ¿Cómo era posible que una mano cercana, de quien nunca esperé una ofensa, viniera a tomar lo que era de nosotras? Fue entonces cuando comprendí que la mentira no siempre viene envuelta en desprecio. A veces viene disfrazada de familiaridad, de favores y de sonrisas que parecen inofensivas. La plaza quedó en silencio cuando el prometido puso la grabación. Los niños que jugaban cerca dejaron de correr. Las viejas detuvieron el tejido. María se cubrió la cara con las manos, y yo, con la carta de mi abuela en la mano, me sentí, al mismo tiempo, pequeña y enorme. Pequeña por la traición, enorme por la memoria que llevaba. «Necesitamos pruebas claras», me dijo el prometido en voz baja, tomando mi mano con un temblor que no parecía suyo sino heredado. «Voy a la oficina. Voy a pedir las trazas del depósito y la identificación de quien lo retiró». Lo vi marcharse con paso decidido. Era un joven que aprendía con rapidez que el amor implica también tener valor para decir la verdad cuando ella duele. Yo pensé en mi abuela. La justicia no siempre necesita espada.
a veces necesita paciencia y testigos. Y con esa paciencia armé el siguiente paso. Los días que siguieron estuvieron llenos de papeles, de idas al banco, de conversaciones en cuartos con cortinas. Descubrimos que el depósito de $3,200 había sido retirado 2 días después de la venta por una persona cuyo apellido coincidía con el de la grabación. Había una firma, una huella digital en el formulario de retiro. Pero el banco, con su burocracia, no entregó la identidad de inmediato. Fue necesario una orden judicial, y para obtenerla tuvimos que presentar el acta notarial, las fotos y el testimonio de las mujeres que recordaban la entrega del anillo. Fue un trabajo de hormiga, lento, minucioso, sin estridencias. Mientras eso ocurría, la historia en el pueblo se fue transformando. Lo que empezó como un rumor se convirtió en conversación, y la conversación en una insistencia. La gente quería saber quién había usado el nombre de María para vender la pieza. En la plaza se acercaron personas con recuerdos que completaron mi rompecabezas. Doña Carmen recordó que la persona cuyo apellido escuchamos en la grabación había sido vista merodeando cerca de mi casa unos días antes de la venta. Otro vecino dijo que la había visto entrar y salir de la oficina municipal con sobres. Las piezas encajaban como cuando coso un retazo nuevo en la colcha. Finalmente, la orden judicial llegó. El banco entregó la copia del formulario de retiro. La firma era la misma que la del registro del empeño, y junto a la firma había un sello, autorizado por, y el nombre que dolía, el apellido que me golpeó como lluvia fría. La huella digital también coincidía con la de la persona que en los archivos del municipio aparecía como funcionario en turno. Había, además, una transferencia posterior. El dinero fue movido a una cuenta a nombre de una empresa pequeña, un nombre que pertenecía a la madre de alguien del pueblo. El rastro giraba como un río que se dobla y vuelve a su cauce. Pedí una reunión privada con el prometido y con la joven María. No quise que el enfrentamiento fuera un show público. No deseaba que su humillación fuera espectáculo. Entramos a la sala de la casa municipal, donde a veces se firman permisos y se sueñan proyectos. Le mostré al prometido el acta, la copia del formulario y las transferencias. Él palideció, y por primera vez vi en su rostro una mezcla de ira y piedad que me conmovió. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó sin dirigir la palabra a nadie en particular. Porque la gente cree que los recuerdos se pueden subastar, le respondí. Y también porque algunos creen que un favor se paga con impunidad. Él hizo lo que debía. Presentó la denuncia. El caso avanzó con la lentitud de una tortuga que sabe a dónde va. Se citó al funcionario, se revisaron cámaras de seguridad, se notificó a la municipalidad. Cuando se confrontó al implicado, hubo un momento en el que su voz se rompió. Dijo que necesitaba el dinero para pagar deudas que nadie conocía, que había caído en una red de prestamistas, que había pensado que la nuera no reclamaría. Sus palabras eran una madeja de excusas y arrepentimiento tardío. Los documentos, sin embargo, no mienten fácilmente. El día del juicio ciudadano, así lo llamaron en el pueblo, medio en broma, medio en serio, la plaza se llenó otra vez. Pero no esta vez por espectáculo, sino por una necesidad colectiva de testificar que la memoria vale más que el billete. Se leyó el acta notarial, se mostraron las fotos, se reprodujo la grabación y se exhibieron las cámaras donde se veía al funcionario acercándose al empeño con una bolsa en la mano. Las pruebas fueron contundentes. Lo que siguió no fue simple venganza, que no es el oficio de mi abuela ni el mío. Fue justicia. El funcionario, ante la evidencia, tuvo que admitir su culpa y devolver en la medida de lo posible el dinero. Pero el dinero no devuelve historias. En el fondo lo sabíamos. La casa de empeño aceptó colaborar porque su reputación podía verse afectada. Y la municipalidad puso en marcha un programa, modesto, pero símbolo de cambio,
para tratar con más cuidado los bienes culturales y las custodias notariadas. María, con la mirada cansada y una voz que parecía pequeña después de tanto ruido, pidió perdón en público. Dijo que había prestado su identificación sin pensar en las consecuencias, que se había dejado arrastrar por la necesidad y el consejo malintencionado de alguien que la veía como una oportunidad. Ella habló de un lugar a donde quería ir, de un deseo de empezar de nuevo que no justificaba la venta. Yo la escuché con la misma ternura con que mi abuela me hablaba cuando yo cometía errores, con la diferencia de que aquello que se perdió no era una tontería. Hubo quienes reclamaron cárcel, otros un castigo ejemplar. Pero yo recordé las palabras que un día mi abuela me susurró junto a la estufa. No hagas de tu venganza una cadena que sujete a generaciones enteras. Tomé la palabra y pedí que, en vez de cárcel, se buscara la reparación, que se encontrara la pieza o su equivalente, que se restituyera a la familia lo que la memoria tenía derecho a recuperar, y que se introdujera en el pueblo la idea de un registro de bienes custodiados. Mi abuela nunca amó la venganza, amó la reparación. El funcionario fue separado de su cargo y obligado a pagar una multa y a devolver parte del dinero con trabajo comunitario. Reparar el techo de la escuela, pintar la plaza, ayudar a las viejas a cruzar la calle. La restitución parcial del dinero permitió que María devolviera lo que pudo a la cuenta del banco, aunque el anillo, en ese momento, seguía ausente. La casa de empeño ofreció una pieza parecida, una réplica, tal vez, y se comprometió a no negociar otra pieza con historia sin verificar a fondo. No era lo mismo, pero era un gesto. Sin embargo, aún sentíamos el vacío físico del anillo. Sabíamos que el anillo real podría haber sido fundido, vendido fuera del país o encerrado en un cajón de alguien que no valora lo que guarda. Recordé entonces un detalle que mi abuela había señalado en su carta. Si alguna vez la pieza se pierde, recuerda que la memoria también está en las historias y en los actos. Fue allí cuando tomé una decisión que no esperaba. No iría a recuperar solo el objeto, sino a devolver la historia a su lugar. Reuní a las mujeres del pueblo y les pedí que cada una trajera una joya que tuviera valor sentimental. Un broche, una cruz, un anillo, una medalla. Les pedí que pensaran en lo que significa que algo de nuestra historia sea arrebatado. Y entre todas, con manos que no temen coser, hicimos una nueva pieza. Usamos de base una medallita de latón, colocamos fragmentos de perlas, engarzamos una pequeña placa donde grabé las palabras que mi abuela me dejó. Para que nunca olvides de dónde vienes. 12/04/1952. La pieza no era el anillo original. No tenía el metal ni la pátina, pero llevaba todo lo que hacía que el anillo tuviera valor. La memoria colgada por manos que entendían lo que preservan las generaciones. La promovimos como símbolo en la plaza. La llamamos la placa de la colcha. La colocamos en un marco de vidrio en la escuela, y cada visita de los niños incluía la historia de mi abuela, de mi frasco de Mason jar y de cómo las mujeres de un pueblo rehacen las heridas con manos. Los chicos escuchaban con los ojos abiertos. Las mujeres se secaban alguna lágrima. Fue una reparación del alma colectiva. En la vida de cada una de nosotras hay momentos que marcan una división, antes y después. Para mí, el antes fue la sensación de que alguien podía convertir la memoria en moneda. El después fue ver al pueblo entero cuidarla. Y hubo algo que me dio también una paz inesperada. El prometido, que había sido testigo del dolor y del proceso, tomó una decisión que me conmovió hasta los huesos. En lugar de alejarse, como muchas personas harían al enfrentar la verdad, permaneció. No era un asunto de amor romántico. Era un asunto de integridad. Él colaboró con la investigación, llevó a la periodista de la ciudad donde publicaron la historia y ayudó a que el caso tuviera resonancia. Su nombre quedó ligado a la reparación. No hablo de él como un héroe de película.
Hablo de un hombre que decidió ponerse del lado de la memoria. Con el tiempo, parte del dinero fue recuperado por la municipalidad al embargar cuentas relacionadas. El funcionario, en la sentencia, fue obligado a reparar y a trabajar en la comunidad. La casa de empeño tuvo que cambiar procedimientos y quedó con una sanción pública. La nuera, María, recibió una pena mínima, trabajo comunitario y la obligación de participar en proyectos que protegen el patrimonio familiar. Ella la cumplió. Aprendió, creo yo, que la dignidad pesa más que la prisa. El pueblo, ese que guarda historias como si fueran semillas, reaccionó. Abrieron un pequeño registro en la biblioteca municipal para custodiar documentos de familias que quisieran proteger recuerdos. Alguien donó una vitrina para exhibir la réplica que hicimos, y la carta original de mi abuela quedó, con consentimiento de la familia, digitalizada y disponible para quien quisiera entender que algunas cosas no se venden. Fue un triunfo modesto pero real. La justicia tomó su forma lenta, pero tuvo compasión y firmeza. En lo personal, sentí una transformación. Comprendí que mi abuela tenía razón. La memoria no es únicamente un objeto, es un tejido que se renueva cuando la compartes. Aquella noche en que saqué la carta del frasco y dije que haría que recordaran lo que hicieron, no imaginé que la reparación incluiría tanto trabajo de manos ajenas, ni que acabaría con una pieza nueva nacida de muchas manos. Hubo, sin embargo, un momento en el que tuve que decidir qué hacer con la réplica. La gente esperaba que la guardara debajo de la tabla y que la mirara sola en las noches largas. Pero no lo hice. Recordé que mi abuela me dijo que la memoria es para repartirla, no para encerrarla, así que pedí que la pieza quedara en la escuela, que los niños la vieran, la tocaran a veces, y que recordaran que el respeto por los recuerdos es una lección que se enseña temprano. Años después, cuando el polvo de la noticia se asentó, algunas personas me preguntaron si me sentía vengada. Yo les contesté con la misma calma con la que coso una colcha. No busco venganza. Busco que la dignidad sea la moneda que usamos para medir nuestras acciones. ¿Me sentí reparada? Sí, en parte. ¿Me devolvieron el anillo original? No. ¿Me devolvieron la historia? Sí. Y eso fue suficiente para que mi corazón, que por un rato sintió que alguien lo había cambiado por billetes, volviera a latir con ritmo propio. Con el tiempo, aprendí algo más profundo. La fuerza de las mujeres no está en lo que guardan, sino en lo que reparten. Mi anillo, aunque aún ausente, tuvo la virtud de unir a personas que creían que la memoria debía protegerse. Vi a jóvenes interesarse por las viejas historias del pueblo. Vi a mujeres que antes hablaban en sus cocinas ahora contar la historia públicamente. Y algo pequeño y hermoso sucedió. Una niña, nieta de doña Carmen, me entregó un frasquito con monedas que había recogido en su alcancía para ayudar a la señora Rosa a comprarle de nuevo el anillo. Le di las gracias y le expliqué que el anillo no se compra con monedas. Se gana con respeto. Mi abuela estaría orgullosa. Ella me enseñó que la dignidad se cose como una colcha, con puntadas pequeñas, constantes y con la paciencia de quien sabe que las cosas se recomponen. En una de las cartas que guardamos digitalizada, ella escribió: «Las mujeres de nuestra línea no permitiremos que nos reduzcan a precio de mercado». Lo pegamos en la escuela junto a la réplica. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, les diré 3 cosas que mi abuela me enseñó con sorbos de café y silencios. Primero, que la memoria es un acto colectivo. Uno puede intentarlo todo solo, pero cuando la comunidad se une, la memoria se fortalece. Segundo, que la justicia puede ser suave y firme a la vez. Puede reparar sin destruir vidas. Y tercero, que perdonar no es olvido. Perdonar es una decisión para no dejar que la amargura gobierne la casa. Así terminé lo que comencé aquella tarde en que golpeé la puerta y encontré la colcha doblada en una silla que ya no me pertenecía. Recuperamos parte de lo material, pero sobre todo, recuperamos algo invisible:
la certeza de que lo que nos hace es la memoria compartida. Si esta historia tocó su corazón, si ustedes también guardan un frasquito con monedas, una carta amarillenta o una perla que olvida, compartan esta historia con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olviden suscribirse. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Si alguna vez sienten que les han querido cobrar por su memoria, acuérdense de que juntas podemos recomponer las cosas, una puntada a la vez.